Querido hermano, querida hermana, qué alegría que estés aquí en este momento de quietud. Antes de cerrar los ojos, acomódate bien. No importa si ya estás acostado o si tus fuerzas hoy son pocas. Dios no mira tu postura física, Él mira la sed de tu alma. Siéntete libre de descansar en sus brazos mientras escuchas su palabra. No hay culpa en buscar a Dios desde tu cama. De hecho, Él prometió dar descanso a sus amados. Hoy vamos a hablar de algo que a veces nos quita el sueño, nuestras necesidades, el dinero y el mañana. El mundo nos dice que para tener más hay que retener, pero la economía de Dios funciona de forma diferente. El rey Salomón, el hombre más rico que ha pisado la tierra, no pidió oro ni plata, él pidió sabiduría. Y hoy esa misma sabiduría está disponible para ti. Escucha lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tal vez hoy te preocupa tu cuenta bancaria, o cómo ayudarás a tus hijos y nietos, pero escucha bien, tu provisión no comienza en el banco, comienza en tu relación con Dios. Cuando lo ponemos a Él primero, el orden de nuestra vida se restaura. Recuerda la historia de la hermana Lee, una mujer de 63 años que administraba una pequeña ferretería. Durante años, la competencia casi la deja en la quiebra. Ella oraba diciendo, «Señor, mándame clientes, mándame dinero», pero no pasaba nada. Un día cambió su oración, «Señor, dame tu sabiduría antes que el dinero. Déjame conocerte más». En ese momento, Dios le dio una idea sencilla: ofrecer servicios que las grandes tiendas no daban, como reparaciones a domicilio para ancianos. Su negocio no solo sobrevivió, sino que prosperó más que nunca. La sabiduría de Dios abrió puertas que el esfuerzo humano no podía. Descansa ahora pensando en esto. Dios es tu Padre. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Duerme con la certeza de que, al buscar su rostro esta noche, Él ya está preparando el camino para tu mañana. No temas al futuro, porque el dueño del tiempo está a tu lado. A medida que tu cuerpo se relaja, deja que estas palabras penetren en tu corazón. Proverbios 3, 9 al 10 nos dice: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus granjas con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». A veces, cuando los recursos son pocos, nos da miedo soltar. Pensamos, si doy esto, ¿qué me quedará a mí? Pero nuestro Dios es el Dios de la multiplicación. Darle a Dios primero no es una pérdida, es una declaración de confianza. Es decirle al cielo, «Señor, tú eres mi proveedor, no mi salario, no mi jubilación». Conocemos el testimonio de la hermana Kim, una viuda que solo tenía deudas y un trabajo humilde lavando platos. Ella decidió por fe separar lo primero de su pequeño sueldo para Dios. Muchos le decían que era una locura, que primero debía pagar sus deudas.
pero ella confió en la promesa de las primicias. ¿Qué sucedió? Dios no solo le dio salud, sino que de formas inesperadas aparecieron nuevos trabajos y aumentos de sueldo. En 3 años pagó cada centavo de su deuda y hoy vive para testificar que Dios nunca llega tarde. Querido hermano, si hoy sientes ansiedad por las facturas, ponlas en las manos de Jesús. Imagina que dejas cada preocupación a los pies de su cruz. Él es el mismo que alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Él no ha cambiado. Tu hogar no sufrirá escasez porque eres hijo del Rey de Reyes. Duerme profundamente, sabiendo que tu fidelidad a Él activa las ventanas de los cielos sobre tu vida. Él llenará tus granjas y mientras el sueño comienza a envolverte, meditemos en el valor de nuestras manos. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios bendice el fruto de nuestro trabajo, sin importar la edad que tengamos. A veces pensamos que nuestra etapa de frutos ya pasó, pero en el reino de Dios siempre hay una labor de amor que realizar. La fe no significa quedarse sentado esperando que el maná caiga del cielo sin movernos. La fe nos da la fuerza para levantarnos y hacer lo que está en nuestro alcance con excelencia. Dios bendice el movimiento. Mira el ejemplo de aquel hermano que tras jubilarse se sintió inútil. Sin embargo, al leer Proverbios, entendió que sus manos aún tenían valor. Comenzó un pequeño servicio de limpieza y aunque empezó solo, Dios prosperó su diligencia de tal manera que hoy da empleo a otros. Dios no nos pide hacer cosas imposibles, Él nos pide ser fieles en lo poco. Si hoy tus manos están cansadas, deja que Jesús las tome y las restaure. Él es el carpintero de Nazaret. Él conoce el valor del trabajo y del descanso. Mañana despertarás con nuevas fuerzas y una mente clara. Dios pondrá ideas en tu espíritu y oportunidades delante de tus ojos. Confía en que el trabajo que haces, por pequeño que sea, es una semilla que Dios transformará en un bosque de bendiciones. Descansa, guerrero de Dios. Mañana será un día de victoria para tus manos. Hablemos ahora de la paz que da caminar en la verdad. Proverbios 13:11 nos enseña: las riquezas de vanidad disminuyen, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En un mundo donde muchos buscan el camino fácil o el engaño para prosperar, los hijos de Dios elegimos la integridad. No hay almohada más suave que una conciencia limpia. Es mejor tener poco con la bendición de Dios que mucho con la inquietud del pecado. Proverbios 16:8 lo confirma. Mejor es poco con justicia que muchedumbre de frutos sin derecho. La honestidad atrae la protección divina sobre nuestras finanzas. Cuando somos íntegros, Dios se convierte en nuestro escudo. Recordamos a la hermana Myung, quien mantuvo los precios bajos en su restaurante durante décadas para ayudar a los ancianos de su barrio, a pesar de que otros le decían que subiera los precios para ganar más. Ella prefirió ser honesta y compasiva. Al final, cuando ella necesitaba comprar el local, el dueño se lo vendió a un precio increíblemente bajo, reconociendo su bondad de años. Dios cuidó de ella porque ella cuidó de su pueblo con honestidad. Siente la paz de saber que estás bajo la cobertura de Dios.
Si has sido fiel y honesto, Dios no permitirá que nada de lo que te pertenece se pierda. Las riquezas que Él da no vienen con tristeza, sino con gozo. Duerme tranquilo, sabiendo que tu integridad ha construido un fundamento sólido que ninguna tormenta puede derribar. Mientras te sumerges en un sueño reparador, recuerda el gran secreto del reino. Dar es recibir. Proverbios 11:24 al 25 dice: Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La lógica humana dice que si das, tienes menos, pero la lógica de Dios dice que si siembras, cosechas más. No permitas que el miedo a la escasez cierre tu mano. Una mano cerrada no solo evita que salga dinero, sino que también impide que entre la bendición. Abre tu corazón a la generosidad. Pensemos en la hermana Oksun, quien compartía su comida con jóvenes necesitados, aun cuando su negocio era pequeño. Ella no daba de lo que le sobraba, daba con amor. Ese acto de generosidad hizo que Dios pusiera su mirada sobre su negocio, convirtiéndolo en un lugar famoso y próspero. Ella descubrió que al saciar el hambre de otros, Dios sació su propia necesidad de forma sobreabundante. Jesús es el máximo ejemplo de generosidad. Él se dio a sí mismo por nosotros. Al descansar hoy, siente cómo su amor te llena. Pídele al Señor que te use como un canal de bendición. No tienes que ser millonario para ser generoso. Una palabra de aliento, un pequeño favor o una oración por el prójimo son semillas poderosas. Duerme en la paz de que, al ser un dador alegre, te conviertes en un imán para los milagros de Dios. Él nunca se queda con nada. Él siempre te devolverá multiplicado. Respira profundamente y deja que la humildad sature tu mente. Proverbios 22:4 nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. A veces, el éxito nos hace olvidar que todo lo que tenemos viene de Dios, pero la verdadera riqueza se mantiene cuando reconocemos nuestra dependencia total de Él. La soberbia es el enemigo de la prosperidad. Cuando pensamos que hemos logrado todo por nuestra propia fuerza, nos alejamos de la fuente de la vida. Pero cuando nos arrodillamos, o cuando desde nuestra cama decimos: Señor, sin ti nada soy, Dios se deleita en exaltarnos. Salomón empezó con humildad, reconociéndose como un niño que no sabía cómo actuar, y por esa humildad recibió todo lo demás. Incluso en los momentos de crisis, la humildad nos salva. Un anciano constructor perdió millones en una crisis inmobiliaria, pero en lugar de desesperarse, se humilló ante Dios y reconoció que había confiado más en sus propias habilidades que en el Creador. Dios restauró su empresa y, lo más importante, le dio una paz que el dinero no podía comprar. Ahora él dice: soy más rico hoy con menos dinero porque tengo a Dios. Descansa en la seguridad de que eres un hijo humilde de un Padre todopoderoso. No tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Deja que Dios sea Dios. Él tiene el control de tu economía, de tu salud y de tu familia.
Tu humildad es la llave que abre la puerta a su gloria. Duerme en sus brazos, pequeño cordero, que el pastor vela por ti. Finalmente, antes de entrar en el sueño profundo, liberémonos de la trampa del un poco más. Proverbios 28:22 advierte: se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. La avaricia es un pozo sin fondo que roba la alegría del presente. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco y estar agradecido por todo. Proverbios 23, 4 al 5, nos recuerda que las riquezas terrenales tienen alas y vuelan como águilas. Por eso, nuestro corazón no debe estar puesto en el dinero, sino en aquel que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. La gratitud es el antídoto contra la envidia y la ansiedad. Cuando agradeces por el pan de hoy, estás invitando al banquete de mañana. Recuerda a la hermana Sun Duk, quien perdió mucho en la bolsa de valores por querer siempre más. Pero al regresar a Dios, encontró que la paz de su hogar y la presencia de Jesús valían más que millones en acciones. Ella aprendió a decir: Señor, gracias por lo que tengo hoy. Y en esa gratitud encontró la verdadera abundancia. Ahora, cierra tus ojos físicos y ábrelos del espíritu. Mira a Jesús sonriéndote. Él te dice: Hijo mío, hija mía, no te afanes por el mañana. Yo ya estoy allí. Que estas 7 verdades de Proverbios sean tu escudo. Que el milagro de la provisión divina se manifieste en tu vida mientras duermes. Mañana despertarás en un mundo lleno de su misericordia, la cual se renueva cada mañana. Descansa en paz, amado de Dios. Querido hermano, querida hermana, qué alegría que estés aquí en este momento de quietud. Antes de cerrar los ojos, acomódate bien. No importa si ya estás acostado o si tus fuerzas hoy son pocas. Dios no mira tu postura física. Él mira la sed de tu alma. Siéntete libre de descansar en sus brazos mientras escuchas su palabra. No hay culpa en buscar a Dios desde tu cama. De hecho, Él prometió dar descanso a sus amados. Hoy vamos a hablar de algo que a veces nos quita el sueño: nuestras necesidades, el dinero y el mañana. El mundo nos dice que para tener más hay que retener, pero la economía de Dios funciona de forma diferente. El rey Salomón, el hombre más rico que ha pisado la tierra, no pidió oro ni plata, él pidió sabiduría. Y hoy esa misma sabiduría está disponible para ti. Escucha lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tal vez hoy te preocupa tu cuenta bancaria, o cómo ayudarás a tus hijos y nietos, pero escucha bien, tu provisión no comienza en el banco, comienza en tu relación con Dios. Cuando lo ponemos a Él primero, el orden de nuestra vida se restaura. Recuerda la historia de la hermana Lee, una mujer de 63 años que administraba una pequeña ferretería. Durante años, la competencia casi la deja en la quiebra. Ella oraba diciendo: Señor, mándame clientes, mándame dinero, pero no pasaba nada. Un día cambió su oración: Señor, dame tu sabiduría antes que el dinero. Déjame conocerte más. En ese momento, Dios le dio una idea sencilla: ofrecer servicios que las grandes tiendas no daban, como reparaciones a domicilio para ancianos.
Su negocio no solo sobrevivió, sino que prosperó más que nunca. La sabiduría de Dios abrió puertas que el esfuerzo humano no podía. Descansa ahora pensando en esto. Dios es tu Padre. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Duerme con la certeza de que, al buscar su rostro esta noche, Él ya está preparando el camino para tu mañana. No temas al futuro, porque el dueño del tiempo está a tu lado. A medida que tu cuerpo se relaja, deja que estas palabras penetren en tu corazón. Proverbios 3, 9 al 10 nos dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus granjas con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A veces, cuando los recursos son pocos, nos da miedo soltar. Pensamos, si doy esto, ¿qué me quedará a mí? Pero nuestro Dios es el Dios de la multiplicación. Darle a Dios primero no es una pérdida, es una declaración de confianza. Es decirle al cielo: Señor, tú eres mi proveedor, no mi salario, no mi jubilación. Conocemos el testimonio de la hermana Kim, una viuda que solo tenía deudas y un trabajo humilde lavando platos. Ella decidió por fe separar lo primero de su pequeño sueldo para Dios. Muchos le decían que era una locura, que primero debía pagar sus deudas. Pero ella confió en la promesa de las primicias. ¿Qué sucedió? Dios no solo le dio salud, sino que de formas inesperadas aparecieron nuevos trabajos y aumentos de sueldo. En 3 años pagó cada centavo de su deuda y hoy vive para testificar que Dios nunca llega tarde. Querido hermano, si hoy sientes ansiedad por las facturas, ponlas en las manos de Jesús. Imagina que dejas cada preocupación a los pies de su cruz. Él es el mismo que alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Él no ha cambiado. Tu hogar no sufrirá escasez porque eres hijo del Rey de Reyes. Duerme profundamente, sabiendo que tu fidelidad a Él activa las ventanas de los cielos sobre tu vida. Él llenará tus granjas y mientras el sueño comienza a envolverte, meditemos en el valor de nuestras manos. Proverbios 10:4 dice: La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios bendice el fruto de nuestro trabajo, sin importar la edad que tengamos. A veces pensamos que nuestra etapa de frutos ya pasó, pero en el reino de Dios siempre hay una labor de amor que realizar. La fe no significa quedarse sentado esperando que el maná caiga del cielo sin movernos. La fe nos da la fuerza para levantarnos y hacer lo que está en nuestro alcance con excelencia. Dios bendice el movimiento. Mira el ejemplo de aquel hermano que tras jubilarse se sintió inútil. Sin embargo, al leer Proverbios, entendió que sus manos aún tenían valor. Comenzó un pequeño servicio de limpieza y aunque empezó solo, Dios prosperó su diligencia de tal manera que hoy da empleo a otros.
Dios no nos pide hacer cosas imposibles, Él nos pide ser fieles en lo poco. Si hoy tus manos están cansadas, deja que Jesús las tome y las restaure. Él es el carpintero de Nazaret. Él conoce el valor del trabajo y del descanso. Mañana despertarás con nuevas fuerzas y una mente clara. Dios pondrá ideas en tu espíritu y oportunidades delante de tus ojos. Confía en que el trabajo que haces, por pequeño que sea, es una semilla que Dios transformará en un bosque de bendiciones. Descansa, guerrero de Dios. Mañana será un día de victoria para tus manos. Hablemos ahora de la paz que da caminar en la verdad. Proverbios 13:11 nos enseña: las riquezas de vanidad disminuyen, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En un mundo donde muchos buscan el camino fácil o el engaño para prosperar, los hijos de Dios elegimos la integridad. No hay almohada más suave que una conciencia limpia. Es mejor tener poco con la bendición de Dios que mucho con la inquietud del pecado. Proverbios 16:8 lo confirma. Mejor es poco con justicia que muchedumbre de frutos sin derecho. La honestidad atrae la protección divina sobre nuestras finanzas. Cuando somos íntegros, Dios se convierte en nuestro escudo. Recordamos a la hermana Myung, quien mantuvo los precios bajos en su restaurante durante décadas para ayudar a los ancianos de su barrio, a pesar de que otros le decían que subiera los precios para ganar más. Ella prefirió ser honesta y compasiva. Al final, cuando ella necesitaba comprar el local, el dueño se lo vendió a un precio increíblemente bajo, reconociendo su bondad de años. Dios cuidó de ella porque ella cuidó de su pueblo con honestidad. Siente la paz de saber que estás bajo la cobertura de Dios. Si has sido fiel y honesto, Dios no permitirá que nada de lo que te pertenece se pierda. Las riquezas que Él da no vienen con tristeza, sino con gozo. Duerme tranquilo, sabiendo que tu integridad ha construido un fundamento sólido que ninguna tormenta puede derribar. Mientras te sumerges en un sueño reparador, recuerda el gran secreto del reino. Dar es recibir. Proverbios 11:24 al 25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La lógica humana dice que si das, tienes menos, pero la lógica de Dios dice que si siembras, cosechas más. No permitas que el miedo a la escasez cierre tu mano. Una mano cerrada no solo evita que salga dinero, sino que también impide que entre la bendición. Abre tu corazón a la generosidad. Pensemos en la hermana Ok-sun, quien compartía su comida con jóvenes necesitados, aun cuando su negocio era pequeño. Ella no daba de lo que le sobraba, daba con amor. Ese acto de generosidad hizo que Dios pusiera su mirada sobre su negocio, convirtiéndolo en un lugar famoso y próspero. Ella descubrió que al saciar el hambre de otros, Dios sació su propia necesidad de forma sobreabundante. Jesús es el máximo ejemplo de generosidad. Él se dio a sí mismo por nosotros. Al descansar hoy, siente cómo su amor te llena. Pídele al Señor que te use como un canal de bendición. No tienes que ser millonario para ser generoso. Una palabra de aliento, un pequeño favor
o una oración por el prójimo son semillas poderosas. Duerme en la paz de que, al ser un dador alegre, te conviertes en un imán para los milagros de Dios. Él nunca se queda con nada. Él siempre te devolverá multiplicado. Respira profundamente y deja que la humildad sature tu mente. Proverbios 22:4 nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. A veces, el éxito nos hace olvidar que todo lo que tenemos viene de Dios, pero la verdadera riqueza se mantiene cuando reconocemos nuestra dependencia total de Él. La soberbia es el enemigo de la prosperidad. Cuando pensamos que hemos logrado todo por nuestra propia fuerza, nos alejamos de la fuente de la vida. Pero cuando nos arrodillamos, o cuando desde nuestra cama decimos: Señor, sin ti nada soy, Dios se deleita en exaltarnos. Salomón empezó con humildad, reconociéndose como un niño que no sabía cómo actuar, y por esa humildad recibió todo lo demás. Incluso en los momentos de crisis, la humildad nos salva. Un anciano constructor perdió millones en una crisis inmobiliaria, pero en lugar de desesperarse, se humilló ante Dios y reconoció que había confiado más en sus propias habilidades que en el Creador. Dios restauró su empresa y, lo más importante, le dio una paz que el dinero no podía comprar. Ahora él dice: soy más rico hoy con menos dinero porque tengo a Dios. Descansa en la seguridad de que eres un hijo humilde de un Padre todopoderoso. No tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Deja que Dios sea Dios. Él tiene el control de tu economía, de tu salud y de tu familia. Tu humildad es la llave que abre la puerta a su gloria. Duerme en sus brazos, pequeño cordero, que el pastor vela por ti. Finalmente, antes de entrar en el sueño profundo, liberémonos de la trampa del un poco más. Proverbios 28:22 advierte: se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. La avaricia es un pozo sin fondo que roba la alegría del presente. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco y estar agradecido por todo. Proverbios 23, 4 al 5, nos recuerda que las riquezas terrenales tienen alas y vuelan como águilas. Por eso, nuestro corazón no debe estar puesto en el dinero, sino en aquel que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. La gratitud es el antídoto contra la envidia y la ansiedad. Cuando agradeces por el pan de hoy, estás invitando al banquete de mañana. Recuerda a la hermana Sun Duk, quien perdió mucho en la bolsa de valores por querer siempre más. Pero al regresar a Dios, encontró que la paz de su hogar y la presencia de Jesús valían más que millones en acciones. Ella aprendió a decir: Señor, gracias por lo que tengo hoy. Y en esa gratitud encontró la verdadera abundancia. Ahora, cierra tus ojos físicos y ábrelos del espíritu. Mira a Jesús sonriéndote. Él te dice: Hijo mío, hija mía, no te afanes por el mañana. Yo ya estoy allí. Que estas 7 verdades de Proverbios sean tu escudo.
Que el milagro de la provisión divina se manifieste en tu vida mientras duermes. Mañana despertarás en un mundo lleno de su misericordia, la cual se renueva cada mañana. Descansa en paz, amado de Dios. Querido hermano, querida hermana, qué alegría que estés aquí en este momento de quietud. Antes de cerrar los ojos, acomódate bien. No importa si ya estás acostado o si tus fuerzas hoy son pocas. Dios no mira tu postura física, Él mira la sed de tu alma. Siéntete libre de descansar en sus brazos mientras escuchas su palabra. No hay culpa en buscar a Dios desde tu cama. De hecho, Él prometió dar descanso a sus amados. Hoy vamos a hablar de algo que a veces nos quita el sueño, nuestras necesidades, el dinero y el mañana. El mundo nos dice que para tener más hay que retener, pero la economía de Dios funciona de forma diferente. El rey Salomón, el hombre más rico que ha pisado la tierra, no pidió oro ni plata, él pidió sabiduría. Y hoy esa misma sabiduría está disponible para ti. Escucha lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tal vez hoy te preocupa tu cuenta bancaria, o cómo ayudarás a tus hijos y nietos, pero escucha bien, tu provisión no comienza en el banco, comienza en tu relación con Dios. Cuando lo ponemos a Él primero, el orden de nuestra vida se restaura. Recuerda la historia de la hermana Lee, una mujer de 63 años que administraba una pequeña ferretería. Durante años, la competencia casi la deja en la quiebra. Ella oraba diciendo, «Señor, mándame clientes, mándame dinero», pero no pasaba nada. Un día cambió su oración, «Señor, dame tu sabiduría antes que el dinero. Déjame conocerte más». En ese momento, Dios le dio una idea sencilla: ofrecer servicios que las grandes tiendas no daban, como reparaciones a domicilio para ancianos. Su negocio no solo sobrevivió, sino que prosperó más que nunca. La sabiduría de Dios abrió puertas que el esfuerzo humano no podía. Descansa ahora pensando en esto. Dios es tu Padre. Él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Duerme con la certeza de que, al buscar su rostro esta noche, Él ya está preparando el camino para tu mañana. No temas al futuro, porque el dueño del tiempo está a tu lado. A medida que tu cuerpo se relaja, deja que estas palabras penetren en tu corazón. Proverbios 3, 9 al 10 nos dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus granjas con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A veces, cuando los recursos son pocos, nos da miedo soltar. Pensamos, si doy esto, ¿qué me quedará a mí? Pero nuestro Dios es el Dios de la multiplicación. Darle a Dios primero no es una pérdida, es una declaración de confianza. Es decirle al cielo: Señor, tú eres mi proveedor, no mi salario, no mi jubilación. Conocemos el testimonio de la hermana Kim,
una viuda que solo tenía deudas y un trabajo humilde lavando platos. Ella decidió por fe separar lo primero de su pequeño sueldo para Dios. Muchos le decían que era una locura, que primero debía pagar sus deudas. Pero ella confió en la promesa de las primicias. ¿Qué sucedió? Dios no solo le dio salud, sino que de formas inesperadas aparecieron nuevos trabajos y aumentos de sueldo. En 3 años pagó cada centavo de su deuda y hoy vive para testificar que Dios nunca llega tarde. Querido hermano, si hoy sientes ansiedad por las facturas, ponlas en las manos de Jesús. Imagina que dejas cada preocupación a los pies de su cruz. Él es el mismo que alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Él no ha cambiado. Tu hogar no sufrirá escasez porque eres hijo del Rey de Reyes. Duerme profundamente, sabiendo que tu fidelidad a Él activa las ventanas de los cielos sobre tu vida. Él llenará tus granjas y mientras el sueño comienza a envolverte, meditemos en el valor de nuestras manos. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios bendice el fruto de nuestro trabajo, sin importar la edad que tengamos. A veces pensamos que nuestra etapa de frutos ya pasó, pero en el reino de Dios siempre hay una labor de amor que realizar. La fe no significa quedarse sentado esperando que el maná caiga del cielo sin movernos. La fe nos da la fuerza para levantarnos y hacer lo que está en nuestro alcance con excelencia. Dios bendice el movimiento. Mira el ejemplo de aquel hermano que tras jubilarse se sintió inútil. Sin embargo, al leer Proverbios, entendió que sus manos aún tenían valor. Comenzó un pequeño servicio de limpieza y aunque empezó solo, Dios prosperó su diligencia de tal manera que hoy da empleo a otros. Dios no nos pide hacer cosas imposibles, Él nos pide ser fieles en lo poco. Si hoy tus manos están cansadas, deja que Jesús las tome y las restaure. Él es el carpintero de Nazaret. Él conoce el valor del trabajo y del descanso. Mañana despertarás con nuevas fuerzas y una mente clara. Dios pondrá ideas en tu espíritu y oportunidades delante de tus ojos. Confía en que el trabajo que haces, por pequeño que sea, es una semilla que Dios transformará en un bosque de bendiciones. Descansa, guerrero de Dios. Mañana será un día de victoria para tus manos. Hablemos ahora de la paz que da caminar en la verdad. Proverbios 13:11 nos enseña: las riquezas de vanidad disminuyen, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En un mundo donde muchos buscan el camino fácil o el engaño para prosperar, los hijos de Dios elegimos la integridad. No hay almohada más suave que una conciencia limpia. Es mejor tener poco con la bendición de Dios que mucho con la inquietud del pecado. Proverbios 16:8 lo confirma. Mejor es poco con justicia que muchedumbre de frutos sin derecho. La honestidad atrae la protección divina sobre nuestras finanzas. Cuando somos íntegros, Dios se convierte en nuestro escudo. Recordamos a la hermana Myung, quien mantuvo los precios bajos en su restaurante durante décadas para ayudar a los ancianos de su barrio, a pesar de que otros le decían que subiera los precios para ganar más. Ella prefirió ser honesta y compasiva. Al final, cuando ella necesitaba comprar el local,
el dueño se lo vendió a un precio increíblemente bajo, reconociendo su bondad de años. Dios cuidó de ella porque ella cuidó de su pueblo con honestidad. Siente la paz de saber que estás bajo la cobertura de Dios. Si has sido fiel y honesto, Dios no permitirá que nada de lo que te pertenece se pierda. Las riquezas que Él da no vienen con tristeza, sino con gozo. Duerme tranquilo, sabiendo que tu integridad ha construido un fundamento sólido que ninguna tormenta puede derribar. Mientras te sumerges en un sueño reparador, recuerda el gran secreto del reino. Dar es recibir. Proverbios 11:24 al 25 dice: Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La lógica humana dice que si das, tienes menos, pero la lógica de Dios dice que si siembras, cosechas más. No permitas que el miedo a la escasez cierre tu mano. Una mano cerrada no solo evita que salga dinero, sino que también impide que entre la bendición. Abre tu corazón a la generosidad. Pensemos en la hermana Oksun, quien compartía su comida con jóvenes necesitados, aun cuando su negocio era pequeño. Ella no daba de lo que le sobraba, daba con amor. Ese acto de generosidad hizo que Dios pusiera su mirada sobre su negocio, convirtiéndolo en un lugar famoso y próspero. Ella descubrió que al saciar el hambre de otros, Dios sació su propia necesidad de forma sobreabundante. Jesús es el máximo ejemplo de generosidad. Él se dio a sí mismo por nosotros. Al descansar hoy, siente cómo su amor te llena. Pídele al Señor que te use como un canal de bendición. No tienes que ser millonario para ser generoso. Una palabra de aliento, un pequeño favor o una oración por el prójimo son semillas poderosas. Duerme en la paz de que, al ser un dador alegre, te conviertes en un imán para los milagros de Dios. Él nunca se queda con nada. Él siempre te devolverá multiplicado. Respira profundamente y deja que la humildad sature tu mente. Proverbios 22:4 nos dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. A veces, el éxito nos hace olvidar que todo lo que tenemos viene de Dios, pero la verdadera riqueza se mantiene cuando reconocemos nuestra dependencia total de Él. La soberbia es el enemigo de la prosperidad. Cuando pensamos que hemos logrado todo por nuestra propia fuerza, nos alejamos de la fuente de la vida. Pero cuando nos arrodillamos, o cuando desde nuestra cama decimos: Señor, sin ti nada soy, Dios se deleita en exaltarnos. Salomón empezó con humildad, reconociéndose como un niño que no sabía cómo actuar, y por esa humildad recibió todo lo demás. Incluso en los momentos de crisis, la humildad nos salva. Un anciano constructor perdió millones en una crisis inmobiliaria, pero en lugar de desesperarse, se humilló ante Dios y reconoció que había confiado más en sus propias habilidades que en el Creador. Dios restauró su empresa y, lo más importante, le dio una paz que el dinero no podía comprar. Ahora él dice: soy más rico hoy con menos dinero porque tengo a Dios.
Descansa en la seguridad de que eres un hijo humilde de un Padre Todopoderoso. No tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Deja que Dios sea Dios. Él tiene el control de tu economía, de tu salud y de tu familia. Tu humildad es la llave que abre la puerta a su gloria. Duerme en sus brazos, pequeño cordero, que el pastor vela por ti. Finalmente, antes de entrar en el sueño profundo, liberémonos de la trampa del un poco más. Proverbios 28:22 advierte: se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. La avaricia es un pozo sin fondo que roba la alegría del presente. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco y estar agradecido por todo. Proverbios 23, 4 al 5, nos recuerda que las riquezas terrenales tienen alas y vuelan como águilas. Por eso, nuestro corazón no debe estar puesto en el dinero, sino en aquel que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. La gratitud es el antídoto contra la envidia y la ansiedad. Cuando agradeces por el pan de hoy, estás invitando al banquete de mañana. Recuerda a la hermana Sun Duk, quien perdió mucho en la bolsa de valores por querer siempre más. Pero al regresar a Dios, encontró que la paz de su hogar y la presencia de Jesús valían más que millones en acciones. Ella aprendió a decir: Señor, gracias por lo que tengo hoy. Y en esa gratitud encontró la verdadera abundancia. Ahora, cierra tus ojos físicos y ábrelos del espíritu. Mira a Jesús sonriéndote. Él te dice: Hijo mío, hija mía, no te afanes por el mañana. Yo ya estoy allí. Que estas 7 verdades de Proverbios sean tu escudo. Que el milagro de la provisión divina se manifieste en tu vida mientras duermes. Mañana despertarás en un mundo lleno de su misericordia, la cual se renueva cada mañana. Descansa en paz, amado de Dios.